temas nacionales, a un año del inicio del confinamiento y de las restricciones en nuestro país, ¿cómo ha afectado estos esquemas al sector productivo? Por ello vamos a iniciar un contacto de inmediato con el vicepresidente, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Estamos hablando del señor Carlos Fernández Gallardo. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Rosa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad pues, de comunicarnos con un inmenso público. Y comenzando una nueva semana con una nueva modalidad de restricción. Y sí, como tú bien lo decías, ya tenemos un año. Hace exactamente un año pues, se declaró pues, la emergencia con todo el tema del COVID. Y yo creo que es importante reconocer pues, que el impacto ha sido severo. Todos los números que tú puedes buscar, aunque no haya números oficiales, quizás el que menos dice la caída de la economía venezolana en términos de Producto Interno Bruto, o sea, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país en un año, se habla de 20% y otros estimados inclusive lo elevan hasta el 30%, como es el estimado de la CEPAL. En todo caso, la caída más abrupta de toda la región, de toda Latinoamérica, es el caso venezolano. La región latinoamericana cayó 7,5 puntos, Europa cayó 7,2 puntos, Estados Unidos cayó 3,5 aproximadamente, según números del Fondo Monetario Internacional, y la caída nuestra fue la más abrupta. Pero yo creo que es significativo enmarcarlo, que el año 2020 fue el séptimo año consecutivo de caída de la economía, que por cierto, de esos 7 años, 5 la caída ha sido de 2 dígitos, y cerramos probablemente el 2020 con una economía que es una quinta parte de lo que, o menos de una quinta parte de lo que fue la economía pues, en el año 2013. Y eso tenemos que analizarlo no solamente por los fríos números económicos que eso dice, sino por la inmensa tragedia social que hay detrás de esa caída de la economía, pero que está en todos los indicadores que todos conocemos, que se publican pues, en los medios de comunicación, los estudios de las universidades, etc. Por supuesto que esa caída no es igual, es más acentuada en algunos sectores que otros, y específicamente el tema del COVID. Recordemos que los primeros 5 meses, aproximadamente entre marzo y agosto, fue de una cuarentena muy rígida, donde solo se le permitió trabajar a los sectores que se consideraron prioritarios. Después fue que se comenzaron a ensayar algunos esquemas de flexibilización. Prácticamente se mantuvo pues, el esquema del 7x7, aunque algunas semanas no se cumplió, se extendía la flexibilización o se extendía la radicalidad, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que en esa cifra de menos 20 o de menos 30, porque no tenemos números oficiales, se demuestra el inmenso efecto, pues la inmensa tragedia económica por la que está atravesando el país. Sin embargo, bueno, también tenemos que destacar que durante la pandemia ha habido signos de oportunidades. Hay personas que han logrado, empresas que han logrado, digamos, reactivarse. Y en una información que circuló a finales del año pasado, se decía que, bueno, 12% de las empresas venezolanas declaraban que habían crecido en el año, digamos, el año 2020, que es el año de la pandemia, lo que también significa que el otro 88% no. Cuando lo natural, lo sano, lo plausible, lo que debería ocurrir en todas las economías es que todas las empresas tengan la posibilidad de crecer año por año. Bien, ahora quisiera preguntarle respecto a los anuncios en días recientes. Ha hecho un repaso de lo que ha sido este último año. En estos últimos días, la llegada de la jornada de vacunación, digamos, generó cierto clima de calma en algunas personas, pero esto también coincidió a que días después se anunciara la llegada a Venezuela de la variante brasileña, volviendo a generar nuevamente preocupación, incertidumbre, y ahora estas medidas, como que esta semana que correspondía ser flexible, pues también está presentando algunas restricciones, el cerco sanitario, limitaciones en cuanto al transporte y también nuevos anuncios que son preocupantes, como lo es la distribución del diésel en nuestro país. Bajo este nuevo escenario, ¿cómo es el accionar de Fede Cámaras para hacer frente a ello? Bueno, nosotros hemos venido insistiendo en que no necesariamente se tiene que vincular el crecimiento de los contagios con la actividad económica. Son muchos los epidemiólogos que dicen que el pico o que se está viviendo en estos momentos obedece más a la hiperflexibilización que hubo pues, en los días de carnaval.
Y hemos insistido en ese tema a lo largo del año porque se ha comprobado tanto a nivel internacional como a nivel nacional que mientras tú cumplas los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico y sobre todo un alto nivel de conciencia ciudadana, tú puedes asistir a tu sitio de trabajo y no tener ningún tipo de contacto. De hecho, hay muchas empresas de Venezuela, de los sectores prioritarios, que han venido trabajando ininterrumpidamente desde el marzo del año pasado y sus niveles de contagio son cero, cercanos a cero, y en todo caso muy por debajo del promedio de la media nacional. Y eso implica que tú puedes trabajar, tú puedes mantener una actividad económica si mantienes tus protocolos de bioseguridad. Por supuesto que una nueva medida de este tipo, en primer lugar, te rompe la planificación que tienen muchos agentes económicos que ya habían hecho sus planificaciones, sí, cuál semana trabajaban, cuál semana no trabajaban. De hecho, hasta han circulado en las redes algunos calendarios de los meses, del mes de marzo y los meses subsiguientes, señalando cuál tocaba, cuál semana tocaba flexible, cuál semana tocaba radical, y esto por supuesto que rompe una vez más las planificaciones que se tenían. Porque hay que entender que la mayoría de los procesos son procesos continuos, no necesariamente porque tú interrumpes significa que mañana puedes volver a comenzar. Muchos de esos procesos, sobre todo pues, a niveles industriales, en estos sectores, para poder arrancar, para poder comenzar a producir arrancando un lunes, bueno, tú comienzas, digamos, terminando tu primer bache el miércoles o tu primer producto final el miércoles, porque tienes que hacer varios procesos, varias partes para después ensamblar en una final, y bueno, terminando el jueves para pues, trabajar jueves y viernes y quizás sábado, entonces otra vez tenés que volver a parar durante 10 días, entonces al final la efectividad que estás teniendo al interrumpir tus procesos producto de este tema es muchísimo mayor que si fuera el 50% de una semana sí y una semana no. Además de eso, no puedes olvidar que además de los temas de planificación, tenemos los temas de las interrupciones en los servicios públicos, especialmente el tema eléctrico. Y es muy difícil mantener la producción en un país como Venezuela si no se tiene electricidad, porque bueno, afortunadamente todo nuestro parque industrial, comercial, etcétera, se hizo pues, fundamentalmente en base a la electricidad. Y ahora además tenemos las complicaciones que tú has mencionado del diésel, que está teniendo un efecto importantísimo en el sector primario. Hay unas declaraciones del presidente de Fedenaga, donde calcula que 20.000 tractores están paralizados en el país por el tema del diésel. Lo mismo se habla a nivel de agricultura. Ha salido una noticia de que hay un central azucarero que tuvo que pararse en plena zafra, en plena recolección, digamos, de la caña por el tema del diésel. Y es muy importante precisar, sobre todo en el tema agrícola, que las actividades culturales que se hacen en el agro se tienen que hacer el día que corresponde. No se pueden hacer ni un día antes, ni un día después, ni 4 días antes, ni 4 días después. Ahí a veces no se pueden adelantar las tareas, y lamentablemente la falla de diésel en esos días puede tener un impacto importante al final de la cosecha. O sea, a lo mejor fallar el diésel el día que tocaba fumigar, el efecto es similar a si hubiera fallado durante más de un día pues, el combustible. Creo que estamos en una situación muy, muy preocupante por el tema del diésel, que nosotros hemos venido advirtiendo prácticamente desde noviembre del año pasado, por supuesto sin ningún efecto positivo, y además con una cosa mucho más complicada, que es con la falta de información certera, pues no sabemos a ciencia cierta cuánto diésel hay, cuándo va a llegar, cuánto va a llegar, cómo se va a distribuir, para poder planificar las actividades productivas en función de esa otra variable que también nos está afectando. Bien, señor Carlos Fernández, a esta hora nos corresponde hacer una pausa, sin duda hacer un repaso de temas que hoy están en el tapete, que son preocupantes, el tema de la distribución del diésel y también el esquema de las empresas ante esta nueva variante. Al regreso también vamos a estar leyendo las preguntas que tiene nuestra audiencia, ellos van a interactuar con usted, con nosotros, usando la etiqueta Primera Página, tanto en Twitter como en Instagram. Ya vuelve de Fede Cámaras el señor Carlos Fernández Gallardo, seguimos en contacto con usted y ahora vamos a hablar de lo que corresponde
responde al papel de la empresa privada en momentos de crisis como estos, un tema que se ha agudizado por la pandemia, una crisis económica que ha venido durante los últimos años y que ahora con este esquema del 7x7 también presenta sus dificultades? En un reciente estudio que ustedes presentaban de Fede Cámaras y Datincor, daba cuenta de que los empresarios están entusiasmados y quieren invertir en Venezuela, pero también tienen ciertas reservas respecto a la confianza que le genera el gobierno. Ustedes actualmente están participando en mesas de diálogo con el gobierno nacional. ¿Cómo ha sido el balance o esas negociaciones en las que ustedes han podido manifestar estas inquietudes del sector empresarial? Bueno, como tú bien lo manifiestas ahí, el estudio de Atincorp con Fedecama tiene una serie de información y yo creo que es muy importante lo que tú has resaltado, pues, y quiero unirlo pues con lo que ha sucedido también este último año. Creo que primero que es importante resaltar que a pesar de todas las circunstancias, todas las dificultades, el empresariado venezolano durante el año 2020, digamos, pues, se puso un propósito superior, que era mantener, digamos, abastecido de los bienes esenciales los diferentes anaqueles del país. Y creo que con satisfacción pudimos ver durante el año 2020 y lo que va del 2021, cómo en los rincones más apartados del país no han faltado los bienes, sobre todo los bienes esenciales de los sectores, digamos, prioritarios que han sido, digamos, autorizados a trabajar de manera que, pues, casi continua, pues, con menos efectos que los otros sectores. Y yo creo que eso refleja mucho y dice mucho del sector empresarial. Por supuesto, aquí, y ciñéndonos más, acercándonos más pues, al tema de estos acercamientos exploratorios que se han tenido pues, con la Asamblea Nacional, yo creo que lamentablemente hasta ahora pues, ha sido, digamos, más mediático que efectivo lo que se haya podido lograr. Además de las conversaciones y de las propuestas que se hicieron inicialmente de tema verbal, donde básicamente nosotros insistimos que lo más importante que había que concentrarse en resolver los problemas de la gente. Hicimos mucho hincapié y seguimos haciendo mucho hincapié en la necesidad de la vacunación y de que se logre, digamos, incorporar al sector privado en los temas de la vacunación contra el COVID, no solamente para facilitar y agilizar el proceso, sino también para hacerle menos pesado a las vacías arcas estadales pues, el costo que tiene pues, todo el tema de la vacunación. Se ha presentado, existe pues, un proyecto donde el sector privado de alguna manera integrado pues, entre laboratorios, logística, centros de salud, etcétera, etcétera, puede acometer con la vacunación hasta de 750.000 dosis semanales, pero bueno, todo eso está en espera de aprobación. Y como muy bien saben, como se ha reseñado en la prensa, se entregaron una serie de propuestas más específicas en el campo económico, recogidas fundamentalmente de los 15 sectores y de las 19 regiones que hacen vida en la organización, y esas, bueno, apenas se están, digamos, procesando a nivel de la Asamblea Nacional. También se les presentaron, pues, al Ejecutivo esas mismas propuestas, pero lamentablemente, pues, no hemos ido con la velocidad, pues, que ameritan. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de lo que dice la encuesta, son muchos años de desconfianza. Desmontar esos niveles de desconfianza no ha sido sencillo, no va a ser sencillo. Además, eso está dentro de un campo muchísimo más complejo y que no solamente implica pues, solamente el acercamiento entre el sector empresarial y el gobierno o la Asamblea Nacional. Yo creo que estamos en proceso de que tiene que hacer un acercamiento con distintos sectores del país, porque esto no puede ser negociaciones parciales ni aisladas por sectores económicos. Creo que hay que buscar acercamientos y negociaciones parciales para logros, digamos, específicos, para victorias tempranas, pero todo tiene que ser enmarcado de un proceso de negociación mucho más complejo al que debe ir el país y teniendo como objetivo primordial la reinstitucionalización democrática. Probablemente nos correspondió en Fede Cámara dar el primer paso, romper el celofán, quizás indicar el camino de la importancia que es retomar el tema de las negociaciones, pero no se puede circunscribir solo a los agentes económicos, no tiene que ir más allá, involucrar a todos los agentes sociales. Nos gustaría realmente poder mostrar éxitos en este tipo de negociaciones, en este tipo de propuestas, pero lamentablemente pues hasta la fecha no se ha podido materializar nada, nada de importancia. Y no solamente eso, sino que por un lado, mientras se ha habido estos acercamientos y se han entregado estas propuestas,
Por otro lado, también hay manifestaciones que lo que hacen es aumentar esa desconfianza. Se ha visto toda una Sí. agenda legislativa donde hablan de temas, de esquemas con profundización de los temas comunales, y no han parado tampoco todo lo que es el tema de las invasiones y tomas o rescates de predios agrícolas, o como se quiera llamar. Esos mensajes contradictorios dificultan muchísimo más este tipo de acercamientos, este tipo más de negociaciones, y no abonan para nada en el desmontaje de la desconfianza, que es un tema fundamental entre las partes en cualquier acercamiento o cualquier diálogo que se quiera iniciar. Bien, señor Carlos, es momento también de hacer la revisión de los comentarios que llegan por parte de nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página. Vamos a hacer lectura de alguno de ellos. Le invito a que participe escuchando atentamente las preguntas y respondiendo de la forma más breve posible para dar posibilidad a una mayor cantidad de preguntas. Iniciamos de inmediato. Una de ellas, el señor José López, con la etiqueta Primera Página. Buenos días, las palabras de ayer del presidente fueron confusas. Su invitado podría decirnos quiénes pueden trabajar y quiénes no. Obviamente esta pregunta en el campo que le corresponde, el sector empresarial, pues también veíamos algunos llamados que hacían desde la gobernación, el gobernador de Miranda, o otros sectores también indicando sus medidas particulares. Sectores priorizados son los que pueden trabajar. En el caso de Fede Cámaras. Yo creo que aquí se puede entender que en el resto del país, en una semana, digamos, que se puede trabajar con flexibilidad, y creo que se circunscribe al estado, no recuerdo exactamente si es el estado Bolívar, algún estado más, y al distrito capital y las zonas adyacentes, Miranda y Vargas, donde se establece este tema de cerco epidemiológico, de salud, como quiera que se haya llamado, que no se explica claramente, y nosotros que entendemos pues, que quiere decir que, digamos, que hay más restricciones que en el resto del país, pero no sabemos exactamente pues, el alcance de la misma. Hay otra pregunta del señor Ramón Ramos, el líder. Él nos escribe desde el estado Apure y va a leer su pregunta. ¿A cuánto ascienden las pérdidas multimillonarias en el sector empresarial por las fallas constantes en telecomunicaciones, que afecta también puntos de venta, pago móvil, biopago y transferencias? Yo creo, es muy bueno. Aprovecho la pregunta para decir que son muy cuantiosas, no se tiene elementos, porque mientras no se tenga la información oficial del Banco Central de realmente cuál es el tamaño de la economía, porque no sabemos exactamente cuál es el PIB del país, difícilmente podemos terminar calculando. Lo que sabemos es que son importantes, no solamente en su cantidad, sino en la cualidad. Influye mucho en la calidad y en la prestación de los servicios, en la suspensión de todos estos sistemas de telecomunicaciones. Bien, hay otra pregunta del señor Bolívar Divisa y vamos a leerla de inmediato. Señor Fernández, ¿qué opina usted de colocar de forma definitiva el dólar como moneda de curso legal con el fin de eliminar los entuertos creados por la dolarización de facto que vivimos actualmente? Pero yo creo que eso es un camino en que la economía tomó. Venimos diciendo desde hace tiempo que la economía es mucho más terca y mucho que las ideologías, y que se iba a terminar imponiendo, y bueno, efectivamente, de un dólar satanizado en años recientes. Hoy en día es la moneda pues, que se utiliza básicamente no solamente como para la moneda de intercambio y para la moneda de reserva de valor, sino muchísimas empresas y agentes ya están llevando hasta, digamos, su estado financiero y sus contabilidades en dólares, en bolívares, que es como manda la ley. Yo creo que eso va a ser un tema, una discusión importante en el seno de las autoridades, y debe haber existencia, porque por supuesto, si termina de dolarizar la economía, pierde la capacidad de emitir moneda, y eso es difícil porque un gobierno de este corte pues lo desista de esa potestad. Así que yo creo que tendremos por muchos años un sistema dual, pero digamos en la práctica y en la economía real cada día está más presente el tema del dólar por lo que significa. Y por Ya, cierto, es un sí. aspecto muy importante el rescate digamos, de los salarios, de los ingresos en Venezuela, y yo creo que este año va a ser decisivo en ese sentido. Y ya para finalizar, señor Fernández, hay un último comentario que le llega del señor Julio Parra. Él dice, el COVID-19 sigue siendo la mejor excusa para demostrar que no hay voluntad en los gobiernos para poner un país en marcha. En China hay COVID, pero hay voluntad. ¿Cuál es la excusa en Venezuela? Bueno, yo creo que, como muy bien lo dice, pues el COVID, que es una realidad, ha servido también, por supuesto, para justificar muchísimas de las actividades.
todos en Venezuela, en la opinión pública y en nuestra vida en particular, hemos podido constatar con muchas veces anuncios que se hacen en temas de combustible, etcétera, etcétera, han tenido que se le atribuyen a los temas COVID, tienen que ver también con una realidad, pero también es una realidad que de los países donde menos medidas se dictaron para estimular la economía durante la pandemia fue en Venezuela, solamente una, cuando el resto de las regiones en Latinoamérica el promedio de medidas que dictaron los países fue aproximadamente 5, tanto para estimular la demanda como la oferta, y eso también tiene que ver mucho con la carencia de recursos que hay, digamos, en la tesorería y lo pequeño que se ha convertido el Estado y el gasto público tiene cada día menor incidencia en el tema económico. Creo que estamos en un año crucial, creo que el modelo económico venezolano se terminó de acabar, la renta petrolera pues, prácticamente no existe y estamos volviendo a una economía donde el sector privado va a tener un rol muchísimo más protagónico y muchísimo más importante. Y la idea precisamente de estos acercamientos es que el Ejecutivo entienda la importancia del sector privado y lo importante es que haya reglas claras, respeto a los derechos de propiedad y políticas de estímulo a la actividad económica, porque no podemos permitir que sigamos cayendo. Ya el ingreso por habitante en Venezuela es menor a muchísimo en los países pequeños centroamericanos, cuando éramos uno de los países en la vanguardia de la región, no solamente en términos económicos, sino en otros tipos de temas. Bien, muchísimas gracias, señor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras, por darnos su análisis y también las informaciones que ustedes llevan allí en Fedecámaras con cifras y datos precisos respecto a la situación del sector empresarial en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Y gracias también a nuestra audiencia que siempre participa e interactúa con nosotros con la etiqueta Primera Página, tanto en Twitter como en Instagram.